Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Toma su lugar glorificando a Dios. Aquí nos habla dos maneras de hablarnos de Dios. Una es por sueño o en visión nocturna. Y la otra que nos menciona aquí es también sobre su cama. Y si habla en sueño y visión nocturna, y la otra dice sobre su cama, no es las dos son en la cama, porque el sueño o la visión nocturna pues es en la cama, pero la otra cama que está refiriendo es la enfermedad. Por eso dice con dolor fuerte en todos sus huesos. Esas son dos formas en las cuales nos habla Dios. Pero no son las únicas dos. Aquí está mencionando en una o dos formas, pero hay muchas formas de hablarnos de Dios. Por eso vuelvo a leer el 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero mencionábamos esta palabra. ¿Será realmente que no entendemos o no queremos? Porque si entendemos, hermano, somos nosotros que no queremos obedecer. No, Dios no me está hablando. Ay, Señor, yo quiero oír tu voz. Hermano, ¿usted quiere oír la voz de Dios? Vamos a ver cómo nos habla en estos días. Allá dice Hebreos, capítulo número 1. Hebreos, capítulo número 1, versículo 1. En adelante. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Y de cuántas formas? Muchas. A ver que nomás son dos. A veces nos quedamos, no, es que Job, allá en el libro de Job dice que Dios nos habla de dos maneras. No, muchas maneras. Job, o en el libro de Job, de hecho era Eliú el que estaba diciendo eso. Dijo, aquí te voy a decir dos formas en las que habla Dios. Te habla en visión, te habla por sueños, pero también te habla por enfermedades. También te habla a través de aflicciones. Pero aquí nos está confirmando que son muchas maneras. ¿Y cuántas veces las hace? ¿Cuántas veces nos habla? Muchas veces. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Allá dice que nos hablaba a través de los profetas, precisamente lo que acabamos de leer, de los profetas, de Job, de todo lo que tenemos en la palabra de Dios, fue escrita, dice la palabra, por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nos hablaba, pero dice que hoy nos habla por medio de su Hijo. Y ahí es donde a veces nos atoramos, porque queremos a Jesús hablándonos audiblemente. ¿Que sí ha ocurrido? Claro que sí. ¿Que puede ocurrir? Claro que sí. Pero no es la única. Y ese es el problema con nosotros, que esa es la única forma que queremos nosotros para obedecerle. Queremos que Dios venga y nos hable y nos diga lo que, y de paso que diga lo que queremos oír.
También. No solamente queremos que Dios venga y nos hable, también queremos que nos diga lo que queremos oír. Porque si no, no es Dios. Así somos los seres humanos. Dice Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Nosotros, con el entendimiento que Dios nos ha dado, sabemos quién es el Espíritu Santo. Es el mismo Jesús. Entonces Dios, hablando de muchas maneras y de muchas formas, como dice la Escritura, allá a través de los profetas, ahora nos habla a través del Hijo, es decir, a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a hablar el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a hablar Jesús? Lo que no está revelado, hermano. Porque lo que ya está revelado, ya lo dijo Él. Es Jesús el que nos está hablando. Es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Y como dice Hebreos, nos está hablando hoy a través del Hijo. ¿Usted quiere que el Hijo le hable, hermano? Bueno, vea Mateo capítulo 4, versículo 17. Las primeras palabras que predicó Jesús aquí en la tierra. Óiganlas. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Estas fueron las primeras palabras de Jesús aquí en la tierra. Fueron, ya en su ministerio, arrepiéntanse. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Jesús te hable? ¿Qué es lo que te está hablando? ¿Qué es lo primero que te está diciendo Jesús? Arrepiéntete. Esas son las primeras palabras que predicó Jesús aquí en la tierra. Y así dice que allá habló a través de los profetas. Hoy nos habla a través del Hijo. Pero queremos que venga Jesús a decirnos arrepiéntete. Hermano, no va a venir Jesús a decirte arrepiéntete. Ya te lo dijo. Ya quedó escrito. Arrepiéntete. Arrepentíos. Y es para todos, hermano. La primera palabra que dijo el Señor es arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso tenemos que arrepentirnos, hermano, porque cada día está más cerca su venida. ¿Cuál fue la segunda palabra que dice aquí la Escritura? El verso 19. Después de empezar su predicación, vio a unos hermanos y les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Traducción: ¿cuál fue la segunda palabra que dijo Jesús aquí en la tierra en su ministerio? Evangeliza. Evangeliza. Arrepiéntete. Primero tú, y ya que estés arrepentido, ahora evangeliza. ¿Quieres que Jesús te hable? No, ya te habló. Ya no te va a hablar, ya te habló. Ya nos lo dijo. Arrepiéntete y evangeliza. ¿Crees o esperas que un día se te aparezca una visión ahí, una figura como la que tú te imaginas que es Jesús? Porque todo lo que hoy vemos es pura imaginación. Jesús no es así. Sus apóstoles, cuando lo veían, no lo conocían, menos nosotros que no lo conocimos físicamente cuando estuvo aquí en la tierra. Pero tú te vas a imaginar ahí una persona como de 33 años con barba, y no va a faltar que se lo imagine con pelo largo, aunque él no tenía el pelo largo. Pero tú te esperas una visión de esas para que te diga: arrepiéntete. Entonces sí me voy a arrepentir. No, hermano, no necesitas eso. Eso ya te lo dijo. Arrepiéntete. Evangeliza. ¿Cuántas veces nos ha hablado Jesús? Evangeliza. ¿Será la primera vez que nos dice evangeliza? Pero el hombre no entiende.
quiere ver a Jesús para que entienda que es Jesús el que está hablando. Entonces, ¿quién habló esto, hermano? ¿Quién dijo estas palabras? Fue Jesús. ¿Quieres que Jesús te hable? Ya te habló. Solamente ponte a leer tu Biblia. Ahí te va a decir lo que quiere. La tercera palabra que tengo aquí marcada en mi Biblia, capítulo 5, verso 2. Y abriendo su boca, ahí va, ¿quieres que te hable Jesús? También es para ti, también es para mí. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quieres que te siga hablando Jesús? Arrepiéntete, evangeliza, sé pobre en espíritu. No, es que esas cosas, no, yo quiero que me diga qué va a pasar el próximo año. Yo quiero que me diga que me dé una casa, que va a decir, te prometo una casa de aquí a un año, te prometo un carro nuevo de aquí a un año. Ese es el problema, ¿no? Jesús ya nos habló. Jesús sigue hablando, pero no va a decir lo que tú quieres. Él va a decir lo que realmente es importante. Lo primero para Jesús es arrepentimiento. Lo segundo es comparte este evangelio con otros. Y lo tercero es sé humilde. Por eso no queremos obedecer a Dios, porque somos tan soberbios precisamente que no le hacemos caso ni a la Biblia, ni a un pastor, mucho menos a un hermano que nos quiere exhortar. No, tiene que ser Jesús. A mí que me diga Jesús. Si Jesús no viene a reprenderme, ¿tú quién eres para reprenderme? Pues precisamente por eso dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Son las terceras palabras que tengo registradas en mi Biblia de Jesús. En su ministerio, la primera palabra fue arrepiéntete. La segunda palabra, evangeliza. Y la tercera palabra, sé más manso. Sé más humilde. No creas que eres tan especial como para que venga Jesús a hablarte a tu casa. Es que hasta que no venga Jesús, yo no voy a hacer eso que me está diciendo. Ya te lo dijo Jesús. Arrepiéntete, evangeliza y sé pobre en espíritu. Pero si tú quieres que te siga hablando, pues sigue leyendo, hermano. Mira, aquí está cerquita todo lo demás. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es lo que dijo Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Te está hablando Jesús, no está hablando Jesús, nos está hablando Jesús. Pero no es lo que queremos oír de Jesús. Lo que queremos oír de Jesús es otras cosas. Si tú sigues leyendo, mi hermano, vas a ver todo lo que Jesús ya te habló. Todo esto ya lo habló. Y no va a venir a presentarse, como decíamos, en una visión nocturna para decirte lo que ya habló. Bueno, es que hay cosas que quisiéramos saber de ciertas personas para ciertas situaciones que estamos viviendo o experimentando. Te estás confundiendo el que Dios te hable con la profecía. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que Dios te hable y otra cosa es la profecía. Porque dice Deuteronomio capítulo 29, Deuteronomio capítulo 29, verso 29 también: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas, ¿para quién son? Todo lo que vamos a leer y todo lo que leas de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Hechos, de Romanos, de Gálatas, del Antiguo y del Nuevo Testamento, todo eso ya está revelado, hermano.
No necesitamos que venga una visión nocturna diciendo lo que ya está revelado. Si lo que queremos conocer es lo que está oculto a nuestros ojos, lo que no está visible en un libro, eso no es que te hable Dios, eso es profecía. Y para eso ya se necesita despertar el don, o pedirle el don, o buscarlo. Pero de que Dios nos habla, Dios nos habla. Pero esto, así lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 24. Primera carta a los Corintios 12, 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Primera carta de los Corintios 4:24. Ahí está, mi hermano. Si tú lo que quieres es conocer lo oculto de una persona, o que quieres que Dios te revele algo, eso no es que Dios te hable, eso es profecía. Eso es profecía. Y está hablando, mi hermano, de personas que tenían el don de lenguas y que debe de haber interpretación, y muchas ocasiones en esa lengua y la interpretación es la profecía. Y ahí es donde se revela lo oculto del corazón, se manifiesta lo que está oculto, y a veces queremos que Dios nos revele siempre así lo que ya está revelado. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el asunto. Queremos que Dios venga a decirme lo que ya está revelado. No, lo que ya está revelado ya está. Lo que Él te va a revelar es lo oculto, lo que pertenece solamente a Él. Él solamente conoce el corazón, pero eso ya no es que Dios me hable, eso es profecía. Dios ya nos ha hablado. Lo que necesitamos es profecía, lo que necesitamos es despertar los dones, lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo, lo que necesitamos es buscar de Dios para tener este don. Pero no confundamos que Dios siempre nos va a hablar de esta manera. Recuerda, Dios habla de muchas maneras. De muchas maneras. Y nosotros queremos solamente una. Que venga en la noche y se me presente. Que tenga una visión nocturna. Que se me aparezca un hombre que no conozco y que me diga algo, y cuando voltee desaparezca. Siempre queremos lo extraordinario. Hermano, tenemos la palabra profética más segura. Ya no necesitamos que venga a decirnos las tres cosas más importantes: arrepiéntete, evangeliza y sé humilde, más pobre de espíritu, porque solamente así es como se acerca Dios a nosotros. Dice que Él ve de lejos a los soberbios, pero los humildes, con ellos tiene una relación cercana. Él es, mi hermano, Él está tan cercano, solamente que nuestra altivez nos hace que lo veamos lejos, porque Él ya nos habló en su palabra. En su palabra es Jesús hablando a nuestras vidas, solamente que nosotros, mi hermano, no queremos entender, no queremos obedecer, y estamos poniendo una condición que no es necesaria. Él ya nos habló. Todo lo que ya está escrito, mi hermano, es para que lo cumplamos, es para obedecer, nos va a traer un beneficio, nos va a traer una bendición. Él ya nos ha hablado. Pero también decía el propósito por el cual Dios habla. En Job decía: para apartar del hombre su soberbia. Ahí está otra vez, hermano. Ahí está otra vez el problema del hombre: la altivez, el orgullo. Y no nos gusta cómo nos habla Dios. Por eso a veces Dios escoge hasta una mula para hablarte.
porque somos más mulas nosotros. Entonces, ¿quieres portarte así? Pues ahí te va una mula, a ver si te entiendes con ella, porque te comportas a veces igual. Te voy a poner una mula, y a veces no te pone una mula, a veces te pone a un mulo. ¿Y este hermano qué? Está peor que yo. Sí, hermano, pero si te está diciendo algo que es correcto, tienes que obedecerlo, tienes que hacerlo. No importa quién sea. Si te está diciendo palabras de Dios, ¿qué dijo el Señor de los escribas y fariseos? Todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. No hagan como ellos. Si un hermano que para tu gusto, para tu entendimiento, es peor que ti o espiritualmente es menor a ti, según tú, porque es según tú, porque según Dios, lo primero que tenemos que hacer es ser mansos, pobres en espíritu. Si para nosotros esa persona no es según nuestro criterio, alguien que pueda darnos un consejo, pero si te está diciendo la palabra de Dios, hermano, no es un consejo de Él, es palabra de Dios y es para que lo obedezcamos. Aleluya. Nos está recordando algo que Él dejó escrito y que nosotros en nuestra soberbia, en nuestra altivez, no queremos obedecer. Entonces Dios escoge hasta el más vil y menospreciado para hacer avergonzar al que se cree. Pero como decíamos, cuando no queremos oír a Dios, lo ignoramos completamente y seguimos diciendo, no, que me hable Dios, que Dios me venga a decir. Pues es lo primero, lo tercero que dijo, la tercera palabra que dijo el Señor: sé manso, sé pobre en espíritu. Sé pobre en espíritu, porque esto ya está revelado. Y decíamos que el Señor quiere apartarnos de las consecuencias de los pecados. Lo mencionábamos, uno de ellos era apartar la soberbia, la otra era detener nuestra alma al sepulcro, tanto la muerte física como espiritual. También cuando nos enfermamos es una forma de hablarnos de Dios, y dice que Él lo hace para que se nos enseñe nuestro deber y para que veamos la misericordia de Dios. Todo eso lo dice Job 33, usted lo puede leer completo ahí en su casa. El problema, mi hermano, es cuando rechazamos la voz de Dios. Llega un momento en el que Dios sí deja de hablar. Dice allá la primera carta el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 3. Primer libro de Samuel, capítulo número 3, verso 1 en adelante dice: el joven Samuel ministraba a el Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Se parece a muchas iglesias. La palabra del Señor escasa y no hay visión con mucha frecuencia. Visión de Dios, porque visión de hombres como hay, que yo vi, que yo soñé, y tú lo compruebas con la Biblia y dices, ¿de dónde sacó este cuate eso? La Biblia dice todo lo contrario. Visión de Dios nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Hay gente que dice que soñó, que vio, que Dios le mostró, pero va en contra de la Biblia. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Pero visión real de Dios sí existe, pero como en aquellas épocas no había con mucha frecuencia. No había con mucha frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y él respondió: heme aquí.
Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y esto ocurrió, mi hermano, 3 veces. Y hasta la tercera vez, verso 8, el Señor pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Hasta ese momento le cayó, como dicen en el 20. Ay, ¿no será que Dios le está hablando a este muchacho? Como para él ya no era tan escaso eso. No existía la posibilidad de que Dios le hablara directamente a él, que hasta la tercera vez se percató que era Dios el que estaba hablando. Verso verso 9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y eso es lo que queremos, lo que soñamos. Ay, que Dios venga y me hable por mi propio nombre y me diga algo que... ¿Y para qué, hermano? Si ya nos habló a través de su Hijo, ya nos dijo arrepiéntete, ya nos dijo sé humilde, ya nos dijo no mires a la mujer de tu prójimo, ya nos dijo no robes, ya nos dijo sé humilde, tantas cosas que ya nos habló el Hijo. No queremos que desaparezca y nos diga por tu nombre José, Juan, porque si no, no queremos que sea Dios. Pero sí ocurre, ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Pero dice el verso 11, y el Señor dijo a Samuel, aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Usted puede seguir leyendo, le da una sentencia para Elí, le da una sentencia para sus hijos. Pero ¿sabe qué es lo más increíble de esta sentencia? A veces Dios nos está hablando y aquí parece que ya hay una sentencia y ya es irrevocable. Y yo he visto en la palabra de Dios, mi hermano, lo vi con Nínive. Nínive, mi hermano, incluso era un pueblo que no era ni siquiera del pueblo de Dios. Y había una sentencia contra ellos y ellos oyeron la sentencia, se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó. Entonces cuando Dios nos habla, mi hermano, no es para sentenciarnos, no es para condenarnos, es para apercibirnos, es para levantarnos. Pero a veces Dios nos dice y nos damos, pues que haga Dios lo que quiera. Así dijo Elí en el verso 18, ya después de que Samuel le platica lo que le dijo el Señor. Dijo Elí, verso 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, el Señor haga lo que bien le pareciera. Dios a veces te habla, hermano, para que despiertes, para que te arrepientas. No, dice que Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que se arrepienta la gente. Yo estoy seguro que si Elí se hubiera arrepentido con todo su corazón y lo hubiera dicho a sus hijos, miren hijos, viene una sentencia sobre nosotros, pero a lo mejor vamos a clamar a Dios. ¿Cuántas veces Dios cambió la sentencia? Así muchos de nosotros, ¿no? Dios te dice, mira, si sigues así te vas a perder. Pues ya me pierdo, ya no tengo remedio. No es para eso. Es para despertar, es para arrepentirnos. Por eso la primera palabra que habló Jesús es arrepiéntete. Es lo primero que necesita Dios. Es lo que quiere Jesús de nosotros. ¿Para qué queremos tanta palabra si la primera no la queremos? Arrepiéntete. Arrepiéntanse, vamos a arrepentirnos.
Porque lo dijo para todos nosotros. Arrepiéntete, fue la primera palabra que dijo el Señor. Pero ¿sabe por qué también ya no hizo nada Elí? Porque no era la primera vez que se le decía. No era la primera vez que se le advertía esto. Si nos vamos al capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Bueno, a lo mejor Elí no lo sabía. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Así lo sabía. Sí lo sabía y no hacía nada. ¿Tú sabes lo que hacen tus hijos y no haces nada? Arrepiéntete. Arrepiéntete ahorita que todavía están vivos. Porque si no haces nada, no le estás dejando opción a Dios. Si tú no haces nada, entonces lo va a tener que hacer Dios. Pero lo puedes hacer tú. Arrepiéntete. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo del Señor. Y parece una reprensión, mi hermano, pero a veces va más allá de una reprensión. Tiene que haber acciones, disciplina. Pero ¿qué pasa cuando se ejerce una disciplina? Hoy en día una congregación, la gente se va. Mejor me voy. No quieren disciplina, no quieren amonestación. Oiga, es que si no lo hacemos, las consecuencias son peores, hermano. Y dice el verso 27: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor. O sea, Dios ya le había hablado. Antes de Samuel ya le había hablado. Así dijo el Señor: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen el efod delante de mí. Y di en la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí está cuando Samuel, o cuando Dios le habla a Samuel para que le dé un mensaje a Elí. No era la primera vez que Dios hablaba. Ya se lo había dicho antes. ¿Y qué hizo Elí? Nada. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios y qué has hecho? Nada. No le dejamos opción a Dios. Hasta que viene ahora sí ya la otra forma. En la cama y enfermo, y la necesidad, y la angustia, y la desesperación. Entonces sí, ¿para qué? Si Dios nos está hablando con palabras, hermano. Dios tiene muchas maneras de hablar. Por eso cuando vemos que Samuel le dice lo mismo, ya ni no hace nada, porque ya había sido advertido antes, y aún así no había hecho nada. Y hay un momento, mi hermano, en el que ya ni siquiera te habla. Esto le pasó ahí mismo, primera carta de Samuel, capítulo 28. Capítulo 28.
Primera carta de Samuel, capítulo 28, verso 3 en adelante dice: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta? Pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Cuántas veces hemos consultado al Señor y Dios no nos responde por nada? ¿Por qué no me habla Dios? Dios habla. No te está hablando de la forma que tú quieres, pero te está hablando. Te está hablando a través de su Hijo. Te está hablando a través de las Escrituras. Nos está diciendo: arrepiéntete. Ahí está el problema. Mientras no haya arrepentimiento genuino, mi hermano, Dios llega un momento en el que definitivamente no te responde nunca. Y por eso decimos: no oigo la voz de Dios, no siento que Dios me responda. Así hay un momento. Si hay un momento en el que Dios ya no responde. Pero sabe por qué ya no le quería responder a Samuel. Bueno, vámonos al capítulo 15. Ahí está la consecuencia, ahí está el problema. Samuel capítulo 15. Siempre vemos como Saúl vemos la consecuencia, nunca vemos el problema. Primera de Samuel capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de el Señor. ¿Quién estaba hablando? ¿A Saúl? Era Dios, pero a través de Samuel. Está atento a las palabras del Señor. Mira, Saúl, Dios te está diciendo, te va a decir esto. Esto que te voy a decir no soy yo, te lo está diciendo Dios. Dios le estaba hablando a Saúl. Y le da la orden, le da instrucciones. Y dice: va Saúl, cumple la misión, aparentemente, porque dice el verso 10: y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, no queremos cumplir lo que ya nos mandó, pero queremos que nos diga otras cosas. Soñamos con visiones, soñamos con sueños, cuando no queremos cumplir lo que ya está escrito. No cumplió mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Y va Samuel a hablar con Saúl y le dice, verso 19: ¿por qué pues no has oído la voz del Señor? Ahí está. No oíste la voz de Dios. Te dije, Dios me está diciendo esto. Dios te está diciendo que hagas esto. Y dijo: no, sí lo hice. Dijo Samuel: Dios me está diciendo que no lo hiciste. Dios me mostró que no lo hiciste. Y por eso le hace la pregunta: ¿por qué no has oído la voz del Señor? Y cuando no queremos oír la voz del Señor, entonces llega un momento en que dice Dios: ¿para qué te hablo? ¿Para qué quieres oír mi voz y no me obedeces? Ahí está mi palabra, no la obedeces. Ahí está el mensaje, no lo quieres hacer. ¿Para qué sí quieres otras palabras? No has oído a la voz de Dios. Verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey. Yo desecho a Dios, yo desecho sus palabras. Va a llegar un momento en el que Dios no me responde por nada. Es lo que estaba pasando en el capítulo 28. Consultó al Señor, no me respondió. Consultó a los sacerdotes, no me respondió. Buscó un profeta, no me responde. Dios no me responde con nada. ¿Qué hizo el tremendo? Se fue con una divina. Ay, Señor Jesús. Y así quería que Dios le respondiera cuando en su corazón todavía traía una tendencia hacia la hechicería. Por algo le está diciendo el Señor como pecado la adivinación y la rebelión. O sea, te vas con una divina porque ya en tu corazón es lo mismo. Ya traes ese pecado ahí en tu corazón cuando tú te rebelas a la palabra de Dios. Por eso a él se le fue tan fácil de irse la adivinación. ¿Por qué? Porque ya traía ese pecado. Solamente que era la rebelión. Cuando yo soy rebelde, es muy parecido a la adivinación, dice el Señor. Cuando yo soy obstinado, es muy parecido a la idolatría. Porque otra vez, no me importa lo que diga Dios, me importa más lo que yo piense. Eso es idolatría. Me estoy oponiendo yo a las palabras de Dios. Y por eso sucedió lo que leíamos en el capítulo 28, que Dios ya no le respondía. ¿Pero por qué no le respondía? Pues porque cuando Dios le habló, Él nunca hizo caso. Y así estamos a veces nosotros. Le preguntamos a Dios algo y no nos responde. ¿Por qué? Porque lo que ya nos habló, no lo hemos puesto por obra. Ya nos dijo, ora más. Amén. ¿Cuántos se están esforzando por orar más? Amén. Pues hay que seguirlo haciendo. Busca más, lee más, escudriña más, medita más, analiza más, guarda tus palabras, guarda tus pensamientos, todo lo que nos vimos el domingo pasado. Pero muchos lo agarraron y dicen, no sirve. No, que me hable Dios. Yo quiero que Dios me hable, que venga en una visión. Hermano, primero hagamos lo que Él nos pide y ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Pero aquí vimos dos casos de dos personas que querían que Dios ya no les hablaba. Bueno, uno sí le habló 2 veces, pero no hizo caso. A este de plano le dejó de hablar, pero porque Dios ya le había dado una palabra y él no la cumplió. Y tenemos otro caso más, allá en el Salmo número 6. Todos sabemos, resumimos la historia. David comete una falta, un pecado grave. 2, primero adultera y luego mata al esposo de la mujer con la que había adulterado. Y todos hemos leído la historia de cuando va Natán el profeta y le reprende. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde el pecado hasta que llegó el profeta a reprenderlo? Aproximadamente. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que cometió el pecado hasta que llega el profeta, ¿cuánto tiempo pasaría? Pues de una cantidad, mano. ¿Cuánto tiempo pasaría desde que cometió el pecado hasta que el profeta Natán llega a reprenderlo? Pues nomás échale cuentas, hermano. Un embarazo. Recordamos que primero queda embarazada o se entera que está embarazada la mujer, luego manda a matar al esposo. Ahí ya llevan por lo menos unos 2 meses o un mes. Un mes, porque en cuanto ya en el caso de las mujeres no llega a su periodo, normalmente, y en aquella época obviamente era
una señal muy clara de embarazo, y automáticamente ahí podemos decir un mes, puede haber sido un mes, más los otros 8 meses, más el nacimiento y el guardarse. Cuando nacía el pueblo de Israel se guardaban por lo menos 40 días, y después de que muere el niño, David se llega a su mujer nuevamente, lo cual quiere decir que había pasado ese periodo. Entonces la mayoría llegamos a la conclusión de que pasaron por lo menos un año. Por lo menos había pasado un año desde su pecado. Y en ese año, escribió David en el Salmo número 6. Salmo número 6. Dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Cuántos hemos oído? Dios perdonó el pecado de David. Sí, pero ¿cómo se arrepintió, mi hermano? Porque esto no ocurrió después de la reprensión. Esto es lo que estaba ocurriendo en su vida antes de que viniera el profeta. Porque él lo estaba guardando. Él lo tenía todavía. Solamente era un secreto entre él, su general y probablemente a su esposa. Y era un secreto que lo estaba consumiendo. Todo esto, mi hermano, es lo que él estaba viviendo durante un año aproximadamente. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Es lo que estaba pasando con David durante todo ese periodo antes de que fuera amonestado, antes de que fuera reprendido. Él estaba sufriendo porque no estaba confesando su pecado. También dice el capítulo 31, Salmo 31, versículo número 9. Salmo 31, 9 dice: Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. O sea, probablemente ya pasó más de un año, ¿no? Mis años, dice ya. Ya había pasado más de un año y él seguía todavía con ese dolor, con ese sufrimiento, porque él sabía lo que había hecho. Pero ¿sabe qué era lo que más le causaba dolor? Vamos a seguir leyendo. Porque mi vida se va gastando de daño, de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Ahí estaba, cómo estaba este hombre. Vamos a ver otro capítulo. Capítulo número 38. Capítulo 38. Todos estos capítulos, mi hermano, todos estos salmos los escribió precisamente durante ese año, o lo que él vivió durante ese año en que estuvo ocultando su pecado. Dice el 38: Señor,
No me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sano, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todos los días. Oiga, ¿cómo estaba este pobre hombre? Encorvado, llagado. La paga del pecado es muerte. Estaba muerto en vida este hombre, encorvado, enlutado. 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Hasta ciego estaba quedando ya este hombre. Verso número 17. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. 18, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mis pecados. O sea, cuando llegó el profeta, mi hermano, no fue una reprensión al final, fue una salida por fin de ese problema. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Todos hemos oído cómo David oía la voz de Dios, hablaba con Dios también. Y era lo que estaba pasando ahí. Durante todo ese año, David no podía oír la voz de Dios. Dice el Salmo 32. Salmo 32. Este ya entraría en los últimos, casi cuando Dios ya lo ha perdonado, porque dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 3. Mientras callé, pues ya había confesado su pecado, ya dijo: basta ya no quiero estar en esta. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El Señor dijo: arrepiéntete, pero de corazón, porque si no, no hay forma de que volvamos a oír la voz de Dios. Mientras él no se arrepentía, Dios no hablaba con David. Y para alguien que hablaba con Dios, eso era insoportable para él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él probablemente le decía: Señor, háblame, o respóndeme, o ya castígame, dime qué. Pero lo que tenía que hacer era confesar su pecado. Eso es lo que le estaba consumiendo, su pecado lo estaba consumiendo. Verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Queremos que Dios nos hable, pero hay pecado en nuestras vidas, hay maldad en nuestras vidas, a veces hay malas intenciones en nuestras palabras, pero queremos que Dios nos hable. Dios no le hablaba a David, Dios no le respondía a David, porque él estaba callando, él le estaba encubriendo, él no quería confesar ni siquiera delante de Dios, aunque sabía que Dios lo sabía. Él no se atrevía a decirle: Señor, sí, pequé, perdóname, ¿qué hago? Lo callaba, lo encubría, hasta que dice, como dice ahí, dije, confesaré mis transgresiones al Señor. O sea, ni siquiera a Dios se atrevió a decirle: sí, soy un pecador, perdóname, pequé. No, estaba luchando el hombre, mucho menos a otra persona. Y tristemente Dios lo hizo a través de otra persona. Y seguimos leyendo, mi hermano. Dice el verso 6, son palabras de David: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Verso 8, te haré entender y te enseñaré. A ver, aquí una pausa. Dije, David iba a hacer entender a Dios. ¿Y le iba a enseñar a Dios? No. Era Dios respondiéndole a David. Era Dios hablando con David otra vez, ya que él había confesado. Ahora sí dice Dios: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quieres que Dios te hable? Primero arrepiéntete de corazón. Ya no cubramos pecado. Ya no justifiquemos nuestras faltas. Es que él tuvo, es que ella fue, es que nada. Simplemente pequé, como dijo David. Ya no tengo más. Pequé, soy un pecador, perdóname. Y cuando él se arrepintió, cuando él confesó, el Señor le dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Dios le estaba respondiendo a David. Dios le estaba hablando a David otra vez. Después de más de un año de sufrimiento, de dolor, de angustia, de enfermedad, por fin Dios le estaba hablando y le estaba mostrando el camino por donde debía andar, y le estaba diciendo: y sobre ti fijaré mis ojos. Todavía estás en mis planes, David. Pero un arrepentimiento real, un arrepentimiento, como dice el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No andar justificándonos, no. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Y hasta que lo hizo, Dios le habló: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Queremos que Dios nos guíe, queremos que Dios nos hable. Primero vamos a arrepentirnos de corazón de muchas faltas que hemos cometido y que nos hemos justificado delante de Dios, y que hemos buscado culpables, cuando el único culpable fuimos nosotros. Andamos buscando culpables, y no importa si alguien fue, como fue el caso de Betsabé, no importa si estaba bañando, no importa, el único culpable era David. Y dijo: no, ya no voy a buscar culpables, no voy a encubrir mi iniquidad. Y hasta que él confesó su transgresión, el Señor volvió a hablar a David. Queremos que Dios nos hable. Ya lo dijimos, Dios nos habla de muchas maneras, nos ha hablado de muchas maneras, pero si queremos esa voz audible, esa comunión íntima una vez más con Él, pues vamos a decirle: Señor,
¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi pecado que te hizo apartar de mí? ¿Cuál es mi pecado por el cual no me hablas, no oigo tu voz? ¿Cuál es mi pecado, Señor? Porque dice el mismo salmista David lo dijo ahí en el Salmo el Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Habrá pecados en nosotros que ni siquiera sabemos que estamos ofendiendo a Dios? Bueno, el Señor nos puede mostrar. El Señor nos puede mostrar pecados que para nosotros son ocultos. Pero también dice claramente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hay errores que sí los conocemos. Hay faltas que sí las sabemos. Y aún así las seguimos haciendo. Hay cosas que sabemos que son malas y las seguimos haciendo. Hay cosas que definitivamente no lo sabemos. Ok, Señor, líbrame, muéstrame. Pero lo que ya nos reveló mi hermano, hagámoslo. Porque si no, nunca nos va a mostrar eso que tanto hemos querido. Una guía, una cercanía, una comunión. La comunión íntima del Señor es con los que le buscan, con los que le aman. Y el que lo ama, obviamente, mi hermano, se pone a cuentas con él, no anda ocultando sus pecados. Así que queremos que Dios nos hable de una manera especial, a través de algo extraordinario. Sí lo puede hacer, pero analicemos también nuestra vida. ¿Qué hay en nuestra vida que ha hecho apartar a Dios de nosotros? ¿Cómo nos comportamos en nuestra vida? ¿Y cómo queremos que Dios nos hable? David, durante todo un año, estuvo en esta condición, hasta que confesó su pecado y Dios volvió a hablar a su vida. Dios volvió a hablar a su vida. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable de una forma aún más especial todavía? Confesemos nuestros pecados o pidámosle al Señor que nos muestre en qué hemos fallado o en qué estamos fallando. Dios puede volver a hablar en nuestras vidas de una manera más directa que solo la palabra nos puede hablar directamente a nuestras vidas.